Que es Rommel Villarroel. Rommel Villarroel es abogado internacional en derechos humanos y él fue el que denunció a Evo Morales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Rommel, me da mucho gusto saludarle. Rommel Villarroel, bienvenido al Heraldo de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar aquí en su programa. Gracias por el espacio y un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo le agradezco mucho que nos tome esta comunicación vía Skype y preguntarle cuáles fueron los hechos por los cuales usted promovió una denuncia en contra del ahora expresidente de Bolivia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bien, claro, voy a explicarlo de una manera en que lo entendamos todos porque son tecnicismos jurídicos, pero cuando existe violación a los derechos humanos creo que todos los podemos entender. Evo Morales ha gobernado el país hasta hace unos 2 días, quería postularse a su cuarta reelección. Nuestra Constitución impide en el artículo 168 y regula el mandato presidencial únicamente a un mandato y una reelección. Cuando cursaba su tercer mandato, con la complicidad del Tribunal Constitucional, dictan una sentencia constitucional que inaplica el artículo 168 de la Constitución, lo que quiere decir de que le daba riendas libres a Evo Morales para que utilice un supuesto derecho a una reelección indefinida que no existe. Lo increíble es que en nuestro país los únicos que pueden modificar la Constitución somos los bolivianos a través de una asamblea constituyente o a través de un referéndum consultivo que se hizo en el año 2016 y que el pueblo boliviano le ganó a Evo Morales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no podía inaplicar la Constitución. Desde ahí es que el gobierno de Evo Morales se desconstitucionalizó y por eso es que mi persona y otros actores civiles denunciamos a Evo Morales en la CIDH y en los organismos internacionales por violación a los derechos humanos de los bolivianos. Esta denuncia ante la Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cuándo se produjo y qué tipo de recomendación esperan, con qué efectos? Pues bien, se presentó el año pasado, en julio del año 2018. No solamente se presentó la denuncia por violación a los derechos humanos, sino se solicitó una medida cautelar para dejar sin efecto momentáneo esa sentencia que luego ocupó Evo Morales para participar de las elecciones del 20 de octubre. Pero curiosamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ahora tiene todas las denuncias, y cuando digo todas, me refiero a todas las otras instituciones pro derechos humanos que presentaron denuncias en contra de este dictador, porque es un dictador y ahora es un prófugo de la justicia boliviana, y lo voy a explicar cuando se pregunte. Y hasta ahora no dictan está en un estudio. No puede en tribunales internacionales una denuncia que está acompañada por más de 900 pruebas se debe en una oficina de estudio. Por eso es que hemos hecho innumerables peticiones, van 14 hasta ahora mías solamente, pidiéndole informes el por qué esta denuncia no avanza. Ahora bien, precisamente ayer platicando con uno de los integrantes de la comunidad boliviana en México, nos hablaba de las denuncias que obran sobre el señor Morales, que ahora está asilado en nuestro país. Háblenos de esto, es un prófugo de la justicia boliviana el señor Morales. Exacto, Evo Morales ha cometido, es autor intelectual de los delitos de fraude material, uso de instrumento falsificado, corrupción, narcotráfico, violación, entre otros. Y no es que Evo Morales, y lo quiero aclarar a la comunidad internacional, no es que Evo Morales haya cometido delito el 20 de octubre del año 2019. Evo Morales viene cometiendo delitos y delitos que han quedado impunes hace 13 años. La diferencia es que el 20 de octubre su fraude fue tan grotesco que el pueblo decidió exigirle la renuncia y le planteamos 2 aspectos al señor Morales. El primero, exigirle la renuncia y que se someta a la justicia ordinaria ante un juez en materia penal por los delitos que ya acabo de mencionar. Y el segundo, obviamente, que tenía que renunciar a la presidencia por ser el primer funcionario del país. Decidió usar la segunda opción y salir fuera del país como un prófugo. El país de México no debió darle asilo porque él no es un perseguido político y ha violado el convenio de Montevideo. Una persona solamente puede tener asilo político cuando su vida está en peligro. La justicia boliviana se sacó su paño de descendencia y le dijo al señor Evo Morales, preséntese, sométase a la investigación y si usted considera que es inocente, pues así va a ser. Obviamente que no solamente el fraude abiertamente
está comprobado en Bolivia. Lo hizo la comisión de la OEA cuando estableció que en Bolivia no solamente hubo fraude, sino que sugerían otro proceso eleccionario con otro tribunal electoral. Rommel Villarroel, yo agradezco mucho esto que nos ha explicado en el Heraldo Noticias, que le ha explicado al pueblo a la sociedad en general, de lo que obra atrás del señor Morales, que es asilado no de México, es asilado del gobierno que actualmente está en México. Y yo le agradezco mucho, Rommel, que me haya tomado esta comunicación. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Ahí tienen el planteamiento, un planteamiento verdaderamente devastador. Este planteamiento indica: México no debió, el gobierno de México no le debió haber dado asilo político al